Bien, recuerden que a partir de ahora iniciamos con nuestra tercera unidad y nuestro último parcial. Em, el nombre con el que deben subir el archivo de esta semana es este, apuntes de la semana 22. Este nuevo tema lo iniciaremos con periódico. Bien, el periodismo es una actividad que tiene por objeto la transmisión de la información a través de un medio escrito y este escrito es de manera repetitiva, es decir, periódico. Por eso es que se le da ese nombre. ¿Sale? La periodicidad con la que se da puede ser de manera diaria, de manera semanal, cada 2 días. El más común es, lógicamente, el que se establece de manera diaria. La historia en relación al periódico. Eh, Históricamente, según algunos autores, este aparece en la antigua Roma, antes de que se estableciera lo que es el régimen del imperio. El gran pontífice, es decir, la persona que reinaba o que estaba a cargo del imperio, redactaba lo que se llamaba Commentari Pontificium o Commentare Pontificum, y estos poseían una formalidad de manera periódica. Después viene el emperador César, quien tiene la idea de informar a la comunidad que gobernaba acerca de algunas situaciones dentro del imperio. Esto lo hacía a través de unas cosas que se llamaban acta senatus, acta diurna y romani. Eran los escritos con los que Julio César informaba la vida cívica, por decirlo de alguna manera, al pueblo y las decisiones que se tomaban durante su consulado. Em, el acta diurna fue considerada como una, más que como periódico, como una gaceta oficial mediante el cual la gente en lugares apartados del imperio se enteraba acerca de las noticias políticas y entraba en conocimiento de los sucesos relativos a lo que sucedía en el mismo imperio. ¿Vale? Una vez que pasa esto, obviamente esto se hacía redactándolo a través de escritos a mano. Una vez que se inventa lo que es la imprenta, eh, esto fue en Maguncia, por allá de finales del siglo XV, que a lo mejor ni siquiera Gutenberg se imaginó el alcance que iba a tener su invento, ¿sale? Es Maguncia en Alemania. No se imaginó las grandes posibilidades que había abierto a raíz de este gran invento. Si antes se imprimían, por ejemplo, o se redactaban porque eran todos hechos a mano, o 2 libros diarios a través de la imprenta, se lograron establecer 15, 20, 30 libros. Entonces, eso amplió muchísimo el conocimiento hacia otros sectores. Lógicamente, en ese entonces solo podían adquirir los libros las personas que tenían dinero. Una persona que ganaba al día no era como que le interesase gastar su poco dinero para comprar un libro. ¿Sale? Entonces, una vez que se empiezan a realizar los libros en masa, empiezan a abaratarse el precio y hay mucha más gente que tiene acceso a este método de conocimiento. Eh,
reitero, la imprenta fue una de las principales herramientas que habían de influir en la transición de la Edad Media, que ya habíamos visto en la clase de historia, de la Edad Media, aquellos que estaban oprimidos, a la época del Renacimiento. ¿Por qué? Porque a través de la imprenta se dio el traspaso de los conocimientos de una persona a otra y estos a su vez conocimiento a varias personas en masa. ¿Sale? El primer periódico diario de Inglaterra fue el Daily Courant. Esto ya dejando a un lado lo que es la Edad Media, pasando a las cuestiones un poco más adelante. El Daily Courant, reitero, aparece en Inglaterra en el año de 1720. ¿Vale? El antecedente de este fue, lógicamente se traduce como El Espectador, el cual publicaba 3 veces a la semana de entre los años de 1711 a 1712. ¿Vale? Ya para el año de 1830 se habían vendido en el mundo aproximadamente 24.500.000 libros aproximadamente. De ahí empezó a aparecer un nuevo género llamado folletín, el cual empezó a tener un mayor auge, es decir, un libro, pero más pequeño. Y obviamente las ideas como más sintetizadas. ¿Sale? Bien, a partir del año de 1520, con la conquista fueron destruidas las estructuras sociales ya desarrolladas y con ellas también las estructuras culturales y los medios de comunicación. La mayor parte de los documentos que se podían proporcionar o que proporcionaban datos acerca de los sistemas de precoloniales de información en nuestro México fueron destruidos por los conquistadores, es decir, aquellas formas en las cuales eh, los antiguos pobladores en nuestro México tenían para comunicarse, no se sabe hoy en día cómo eran. ¿Por qué? Porque esos fueron destruidos una vez que se llegó la conquista aquí en México. Ya para el año de 1536, el italiano, el italiano Juan Pablo estableció en la Ciudad de México, en la Casa de las Campanas, es por allá cerca del Zócalo, la primera imprenta del continente americano. Imprimió en el año de 1542 el volante más antiguo de México conocido hasta ahora, en el que se describe el terremoto del 10 y el 11 de noviembre de 1541 con el título Relación del terremoto de Guatemala. Es decir, dentro de las grandes cuestiones que se relataban en los periódicos o en los diarios, en las cuestiones impresas, estaban relacionadas las cuestiones a los acontecimientos más importantes en esa época. Ya para el año de 1722, Juan Ignacio de Castorena y Goyeneche fundó el primer periódico en México con el nombre Gaceta de México y Noticias de Nueva España. Los primeros periódicos entonces aparecieron en pocas ciudades importantes y tuvieron una corta existencia, dado que no había mucha gente que supiera leer, entonces eran muy escasas las personas que tenían acceso a una educación y por lo tanto que tenían acceso y querían eh, adquirir un periódico. También los precios eran muy altos, entonces esto evitaba una mayor difusión de los periódicos.
Los principales temas que se trataban eran acontecimientos sensacionalistas, informes, tratados religiosos, unos que otros científicos y un poco más adelante de estos, la literatura. El primer periódico en México, llamado El Diario de México, se convirtió en el foro para las ideas liberales en esa época. De ahí surgieron algunos otros en Veracruz, por ejemplo, en las provincias de Veracruz, llamado Jornal Económico Mercantil de Veracruz. También Independentista, que fue fundado por Miguel Hidalgo y Costilla, sí, el mismo que tocó las campanas para lo de la independencia de México. Este fue fundado en Guadalajara el 20 de diciembre de 1810 con el nombre de El Despertador Americano. Después, ya para algunos años más tarde, apareció una revista enfocada principalmente a las mujeres, obviamente a las mujeres de la alta sociedad, que se llamaba Iris. Y después, en el año de 1838, aparece el primer periódico ilustrado a color para los niños, llamado Diario de los Niños. Para el año de 1896 más o menos surge la moderna prensa de masas, es decir, una máquina enorme que permitía imprimir varios ejemplares a la vez y la producción de los periódicos se abarató y este tenía un mayor alcance por esto mismo. El periódico tiene una estructura narrativa y discursiva muy específica. En esa estructura narrativa y discursiva vamos a ver cuestiones como el formato, cómo están relatados, algunos géneros periodísticos, etcétera. ¿Sale? Empezaremos con lo que son las cuestiones del formato. La estructura principal del periódico está dividida por una página que se llama página modelo o tamaño grande, es por eso que tiene esas medidas, que tiene dividida en 8 columnas de ancho y de 50 a 55 centímetros de largo. Y hay algunas que son un poco más pequeños, se llama tamaño tabloide, que es un tamaño mediano, el cual está conformado por 5 columnas de ancho y 38 centímetros de largo. En la primera plana del periódico se pueden identificar los siguientes elementos. Primero, el logotipo, obviamente el del periódico, el lema, fechario, es decir, día, mes y año de publicación, cintillo, que es una línea que divide estas secciones, cabeza principal, que es prácticamente la primera noticia, el primer encabezado, orejas, sumario, foto grabado, pie de foto, directorio y por último lo que es el emblema.
¿sale? Este de orejas es como un pequeño recuadrito en la parte izquierda o derecha de lo que es todo el periódico, ¿sale? A veces sirve para tener alguna que otra nota o algunas cuestiones relevantes, ¿vale? El sumario es las noticias destacadas que en ocasiones está en la parte superior. Voy a dibujar aquí abajo. ¿Vale? Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es esta imagen y aquí están los elementos más importantes de lo que es nuestro periódico. ¿Sale? Está conformado de esa manera, lo vas a anotar en tu libreta lo mejor que puedas y pausas el video y yo continúo con la explicación. ¿Sale? Así que ahora bien, el periódico se forma por diversas secciones para facilitar su manejo y el acceso a la información, siendo estas las siguientes. La primera sección, nacional, que son las noticias aquecidas dentro del territorio en el que se está hablando. Segundo, espectáculos, deportiva, cultural, sociales, bursátil o financiera, avisos y policíacas. ¿Sale? Esas son las secciones en las cuales están divididas el periódico. ¿Vale? Bien, como siguiente tema dentro del periódico tenemos el relato periodístico. Se entiende como relato periodístico al mensaje que se transmite a través de los medios de comunicación masiva con un propósito determinantemente informativo, ¿sale? Es decir, es la transmisión de información a través de un medio que pueda llegar a muchas personas. ¿Cómo está conformado el relato periodístico? Está conformado por oraciones. ¿Cómo deben ser conformadas estas oraciones? De manera breve, clara y entrelazadas correctamente una con otras. Es decir, si esta oración habla acerca de los perros, voy a hablar en esta oración acerca de los sándwiches. ¿Sale? Debe de estar correlacionadas unas con otras. Luego, el párrafo, que se refiere a cada una de las partes del desarrollo del escrito. En un relato periodístico se compone obviamente de varios párrafos. El siguiente es la enunciación, que es prácticamente la estructuración de los enunciados, los cuales gramaticalmente deben de representar un segmento del habla que permite establecer la comunicación. La extensión de los enunciados es variable, puede haber enunciados cortos y puede haber enunciados muchísimo más largos, ¿vale? Pero todos deben de ser de manera coherente. Siguiente elemento del relato periodístico es la polifonía. Polifonía. La polifonía es un término que fue tomado de la música y se refiere a los distintos puntos de vista que transmiten los relatos periodísticos. Es decir, en un solo tema puede ser que uno de los reporteros lo tome de una forma, o uno de los escritores lo entienda de una forma, y en otro periódico esa misma noticia, pero tomado desde una perspectiva diferente. Y el último es entrada, también por su nombre en inglés se llama head, que se refiere al primer párrafo del relato y constituye la parte principal de cualquier género periodístico o inclusive literario. Su finalidad es variable de acuerdo con el tipo de texto en el cual se realice. En algunos puede ser simplemente la introducción o en el otros puede ser tratar de atrapar la atención del lector. Bien, como siguiente tema tenemos géneros periodísticos. Bien, los géneros periodísticos pueden ser variables, así como, por ejemplo, en
los libros hay diferentes géneros, aventuras, de caballería, de ovnis, de guerras, de amor, de odio, cosas así. En el periódico también hay diferentes formas de abordar la información. ¿Sale? El primero de ellos es el informativo, en el cual nos dan una noticia o nota, una entrevista o un reportaje, es decir, te dan a conocer una información. El siguiente son los opinativos, el cual puede ser algún artículo de alguna editorial, es decir, como su nombre lo dice, una opinión personal. Y por último están los el género híbrido, el cual conjunta lo que es la crónica y la columna, es decir, la narración personal del hecho y adjuntarlo con lo que realmente sucedió. Bien, uno de los temas más relevantes en cuestión de el periódico, obviamente es la noticia, ¿sale? El único propósito de la noticia es dar a conocer los hechos de interés colectivo, es decir, los hechos que le interesan a toda una generalidad de personas. En la noticia no se suelen dar opiniones, es decir, yo creo, yo pienso, yo opino, es realmente lo que está sucediendo en el hecho, ¿sale? El periodista no califica lo que informa, simplemente se dedica a eso, a informar. Tampoco va a decir si le parece justo o le parece injusto lo que está pasando, o si es conveniente o no, ¿sale? Lo único que hace es concentrarse en relatar lo que está sucediendo. Esto permite al receptor de su mensaje que este mismo saque sus propias conclusiones. ¿Vale? Por ejemplo, si yo veo un accidente, únicamente voy a decir, ah, pues el accidente ocurrió así, 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 fue entre tal y tal persona, un coche tal y listo. ¿Sale? Lo que sucedió realmente. Ya eso de, ah, pues yo creo que el coche rojo tuvo la culpa porque esto y esto, no, eso ya no tiene que ver, ¿vale? Entonces, lo único que hace el reportero en la noticia es informar lo que sucedió y ya dependerá del lector que saque sus propias conclusiones, ¿vale? Eh, ¿Cómo se redacta una noticia? Primero se deben, para hacerles el cuento corto, se deben de constar elementos particulares. El primero de ellos es tomar en cuenta dos elementos. ¿Cómo redactar? Se necesita de algo que se llama lead, que lo vamos a entender como el encabezamiento de la noticia, es decir, el primer párrafo, en el cual deben de incluirse los datos más relevantes de la información, de manera que el lector pueda comprender el mensaje leyendo tan solo el titular y el lead, ¿sale? Por ejemplo, el accidente que les mencionaba hace rato, accidente en la México, ya ven que eso no pasa. La lead sería choca vehículo eh, Centra rojo con una camioneta, dos muertos y ya, eso sería la lead, ¿sale? Como lo más relevante de lo que se está tratando. Y después el segundo elemento ya es el cuerpo, en donde se empiezan a dar los detalles correspondientes con más párrafos, más datos, etcétera, acerca de lo que sucedió, es decir, es el desarrollo de la lead. Se puede hacer referencia a lo que es el ambiente, al lugar, a los acontecimientos, las consecuencias, antecedentes, entre otro tipo de situaciones. ¿Sale? Es lo que tú vas a poner aquí en relación a. Al elaborar una noticia, el periodista debe de dar contestación a las 5 preguntas básicas de toda noticia. Primero, ¿qué? Es decir, ¿qué sucedió? El hecho o el acontecimiento. ¿Qué hecho o acontecimiento ha sucedido? ¿Quién?
las personas que se vieron involucrados, los sujetos o protagonistas, como las circunstancias en las que se dio el hecho, cuándo, obviamente la fecha en que sucedió. Si no tienes una fecha exacta, puedes ir hace una semana, hace 2 días, en la madrugada, etcétera. La mayoría de los periodistas toman esto como referencia. En la madrugada del 29 de mayo sucedió tal cosa, ¿sale? No dan una fecha exacta o una hora exacta. Y por último, ¿dónde? ¿Sale? Esas son las 5 preguntas claves que se debe responder ante toda situación de informar una noticia. Tu actividad será, me vas a redactar una noticia que tú creas relevante. No quiero que copies y pegues alguna de internet. Alguna situación que tú hayas visto, que hayas notado, que recuerdes y la vas a hacer en forma de periódico. ¿Sale? Puedes bajar alguna plantilla de internet, borrarla y colocarle tu texto o hacerla directamente en Word, como tú quieras. Ya sabes usar la computadora, me imagino. Así que esa será tu actividad. Debe de estar subida esa actividad a más tardar el día... Eh, te voy a dar hasta el miércoles para que subas esa actividad. Obviamente el PDF debe de estar subido con estas notas, debe estar subido a más tardar el día lunes a las 7, pero esa tarea, la de redactar una noticia y darle forma de periódico, te voy a dar chance de que la subas hasta el miércoles, jueves, o sea, hasta el jueves a las 7 a más tardar, para que me subas esa tarea, ¿sale? Las voy a estar revisando y va a valer un cierto porcentaje de tu calificación, así que hazlo lo mejor que puedas, ¿sale? Nos estamos leyendo por WhatsApp por cualquier duda que tengas.